Espera, hombre, con el 9 también. Haremos una salida de balón de aquí, de rojos, no para... Encima, robo, ves al porter de pastelina. No pel fet de ser un jugador de talla internacional, és veritat, això et fa que siguis millor entrenador, ni molt menys. En el meu cas, el que sí és cert, que l'experiència d'un vestidor, el tenir grans professionals, doncs m'ha ajudat molt a l'hora de gestionar moments de diversitat d'alguns, entre cometes, conflictes, ¿no? Hombre, de entrada lo que sí te ayuda es pues, la experiencia que has adquirido como profesional cuando has estado, aunque no tiene nada que ver, pero sí que tienes pues, la perspectiva de entrenadores que has estado, que los has tenido tú al cargo y has visto cómo han gestionado, cómo te han ayudado a ti directamente y cómo han combinado con otros compañeros pues, para cuando menos tener una perspectiva favorable. Está claro que al final cuando juegas tantos partidos en la élite pues tienes ciertas vivencias dentro de un vestuario, ciertas experiencias que te ayudan en un primer momento, pero después al final el respeto del vestuario se gana con el trabajo diario y que los chicos vean que estás dedicado plenamente por la faena, ¿no? De entrada, al haber sido profesional, pues quizás los jugadores tienen una tendencia más favorable pues, a primera vista a escucharte y a intentar captar todo lo que hay que transmitir. Yo creo que luego el día a día es diferente, tienes que convencerlos de tu proyecto, de tu idea, de tu metodología, de lo que tú quieres y ahí ya depende pues, de que los jugadores pues, confíen, creen, para que cuando salgan al campo pues, realment intenten hacer esa labor i ese trabajo. És molt important que hi hagi bons formadors al futbol base. Estic molt content i orgullós d'haver començat amb una escola de futbol, amb la BCB una altra escola a Barcelona i després, a poc, fent una tasca de preparador físic, per exemple, amb el Pep Moratalla, vaig veure que realment el que volia fer era també el que feia ell, ¿no? Es mi segundo año en DAM, no podía estar en un club mejor para formarme como técnico y bueno, pues en el futuro se verá si ha sido positivo o no. Para mí está siendo súper positivo. Y que a ti te da pues también pues esa experiencia para luego cuando des el salto a nivel profesional pues ya tener una base, una serie de trabajo adquirido y de mejora de día a día en distintos conceptos. Yo creo que sí, yo creo que lo correcto es empezar por el fútbol base para llegar a profesional. Bueno, el primer de tot són persones, tant el món del futbol professional com el jugador més amateur. Jo valoro molt aquestes categories. Tens que tenir bastanta mà esquerra i això és molt ric per conèixer, repeteixo, el tipus de persona, al final tots som persones. Pero luego la esencia en el campo sí, yo creo que la competición al final, el que es deportista y el que es competitivo, al final sales al campo a ganar y sales al campo a competir y a dar el máximo. Entonces, esa esencia que existe dentro del rectángulo de fútbol yo creo que es muy similar en todos los aspectos. Y en nuestro caso ahora mismo con gente adolescente que tiene muchas inquietudes, que no es fácil, pero al final todo basa en tratar bien a las personas y que se sientan valoradas. Tot, l'entrenament diari, el dia a dia, saber que tens una tasca i una responsabilitat cada dia, venir, intentar, sobretot, treure-li màxim rendiment al jugador, això m'agrada molt. Creo que al final lo único que busco es que ellos mejoren, que puedan tener un futuro mejor y que del jugador que llega a principio de temporada al que se va sea un jugador totalmente distinto y mucho mejor. Desde mi punto de vista, lo que yo trato es eso, es ver la evolución del equipo, ver cómo disfrutan, ver cómo acaban los entrenos sonriendo, ver cómo acaban los partidos. Cuando haces las cosas bien, a la larga, los resultados siempre te los dan. Des que vaig començar, quan faig les coses, les faig amb molta passió. Si no, no les faig. M'ha portat molt bons moments, records, ascensos, afortunadament, de tercera a segona B, campionats. Bueno, muy exigente, tremendamente apasionado con mi trabajo y la verdad que creo que soy cercano con el jugador. Para mí, por encima de todo, es la competitividad, el dar todo cada minuto hasta el último segundo del partido. És lo que jo intento transmitir a los jugadores. Màxim que he arribat ha sigut a segona B, la categoria de bronze. Jo crec que a la categoria de plata podia arribar, però ara imagina que poder salvar la situació de l'equip i salvar-nos i quedar-nos a tercera seria una gran alegría, por supuesto, y una gran satisfacción. Y a día de hoy solo tengo un objetivo a corto plazo, que es que el Horta lo salvemos y lo dejemos en la tercera división. Ese es mi mayor objetivo y mi ilusión sería esa. Mi sueño, como no cabe otra, es dirigir en primera división y evidentemente pues, al Español en primera división.